Hola a todos y bienvenidos a nuestro Pluma Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Gina Rusi, que es de Bogotá, en Colombia, pero ahora vive en Vancouver, como la mayoría de nosotros, que vienen la mayor parte de la gente que viene a estos podcasts y que tiene una compañía de fotografía llamada también Gina Rusi Photography. Así que encantada de tenerte con nosotros hoy, Gina. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, gracias por invitarme. De nada. Entonces, bueno, aquí en este podcast muchas veces hablamos de historias de inmigración y sobre todo de personas pues que de una manera u otra han encontrado su camino aquí en otro país, que no siempre es fácil para todos. Cuéntanos un poquito tu historia de cómo llegaste hasta Canadá. Primero, ¿pensaste que alguna vez acabarías en Canadá? ¿Era parte de tus planes de alguna manera? No, no, la verdad es que Canadá para mí jamás fue una opción. O sea, como que ni pasó por mi mente. Primero Ujú. porque no me gusta el frío. Ya. Entonces eso es algo, y no sé, nunca como que, ay, ¿qué quiero? No. Entonces yo he viajado bastante y Canadá pues fue algo así como que llegó a la vida porque conocí a un canadiense en Ujú. Australia, que es mi esposo. En Australia, donde En el tiempo es un Australia. poco mejor. Sí, sí. Ahí sí pensabas en que te podías quedar. No, Ok. no, porque Australia es un país sumamente complicado para los inmigrantes. No es un país que da la bienvenida fácil. Ok. Entonces, yo estaba en Australia estudiando inglés, más pues porque aprender inglés siempre es importante. Y ahí conocí a mi esposo y ahí pues ya viajamos un poco y después nos fuimos a Colombia, estuvimos y ya pues el canadiense. Entonces dijo, no, pues vamos a Canadá también. Ujú. Y le dije, pues sí. Entonces Sí. ahí, pero como que dijimos, aplicamos. La verdad es que mi proceso ha sido muy fácil en cuanto a papeles y eso. O sea, no he Ujú. tenido como que cuando uno llega acá y habla con mucha gente, Ujú. se da cuenta que uno de los dolores de cabeza es que el estatus, que los papeles, todo eso. Para nosotros fue como aplicar, listo, bienvenidos, Que ya, les dieron la vénganse. bienvenida y ya. No, sí tuvieron suerte porque Ujú. para mucha gente, como tú dices, no es así para nada y están haciendo papeles y todo eso resulta como un nivel más de estrés aparte de lo que Sí. ya es emigrar a un nuevo país. Entonces, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera impresión cuando llegaste, bajaste del avión, imagino, y viste Canadá y esos primeros días? ¿Qué es lo que más recuerdas? Yo ya había venido a Canadá Ujú. antes Ok. de venir a vivir. Habíamos venido a visitar la familia de él Ujú. y vinimos en invierno. Ok. Entonces fue frío, súper frío. Y pues sí, sí, es bonito, pero, o sea, no queda así como que, es lo último, no, es como, sí, es bonito, es un lugar agradable, súper frío, súper frío. Mm. Eso fue hace 10 años que vine. Creo que los inviernos eran más duros, me parece, porque estaba Ujú. todo nevado aquí ¿En venimos acá Vancouver? en Vancouver. Y frío, bonito, y yo, sí, me pareció una ciudad ordenada. Ujú. Entonces, pequeña, ordenada, y eso me gustó. Ujú. Pero ya, pero no sabía, o sea, es diferente como llegas, porque cuando vas de vacaciones a cualquier sitio, lo ves diferente, porque tienes un regreso. Entonces, Ujú. como que no estás planeando una vida en ese sitio, entonces vas, disfrutas, vas de shopping, todo lo que uno hace. Y después, ya cuando vienes, ya sí fue duro, porque era como que la primera vez que viajaba a un país en un tiquete de regreso. Ajá, y eso te pareció mentalmente que ya era ir a Eso, dar un paso más. sí, Ok. eso era como que mentalmente, porque siempre era, y todo el mundo, porque la gente inclusive me decía, pero pues usted viaja cada rato, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo le decía, pues la diferencia es que no tengo un tiquete. O sea, Ujú. ya no hay este momento en que vas a regresar, No hay sino que vuelta atrás. estás yéndote. Y eso sí me pareció duro, Ujú. como que hacerlo. Ok. Y ya cuando ya estabas aquí y todo eso, ¿qué tipo de cosas? Los papeles dices que no te fueron mal, lo cual No, tuviste mucha suerte por el tipo de solicitud que es, puede cambiar mucho. Hubo cosas que sí fueron más desafiantes al principio, al vivir aquí. sí, creo que no se hace, o sea, en Latinoamérica, no sé, en Colombia, pintan estos países como muy bonitos Ujú. y como que una acción diferente y toda la cuestión. Entonces uno se viene con un imaginario Ujú. que no es, o sea, es más duro porque si la gente te dice, creo que ahorita se ha hecho con más trabajo en diciéndole a la gente no es así, pero cuando tú te haces un imaginario muy alto y llegas y te das cuenta que la sociedad es igual, como que no se estrella. Ujú. Y nosotros llegamos y fue al mes la pandemia
Ok. Entonces llegamos, mi esposo consiguió trabajo inmediatamente, nos conseguimos dónde vivir, toda la cuestión, y ya como que arrancando y Ujú, empieza la pandemia, entonces ya lo de fotografía y las artes, siempre que hay una crisis económica, pues lo primero que cortas ujú. son las artes, porque pues la gente prefiere, o sea, es lógico, ¿no? ¿Comes Sí, que lo primero, ¿cuál o es la tienes, prioridad sí, número uno? o Ok, te entretienes? y tú venías aquí con la idea de ponerte a trabajar en lo tuyo, que era la fotografía desde el Sí, principio. ese fue otro factor también grande porque en Colombia yo siempre trabajé como empleada para Ujú, diferentes agencias haciendo fotografía, video, comerciales. Entonces ujú, mi idea siempre era poner mi sitio, o sea, mi propio negocio. Como no, ujú, entonces la idea era llegar, eso era clave, era no llegar a trabajar, sino llegar a crear empresas de un principio. ujú. Y cuando llega hoy, pues cae todo, es que hay totalmente como sin piso, Sí. porque bueno, ¿y ahora qué hago? Y los trabajos tampoco te los dan, porque en todo lado también ahí empecé que era experiencia canadiense. Entonces Ujú. me puse a estudiar qué es la experiencia canadiense, que me parece que es algo terrible, que me alegra que ya la hayan prohibido en Toronto, porque es una forma de discriminación muy grande. Háblame de, entiendo lo que quieres decir con experiencia canadiense, se habla como así de forma informal, escuchar a la gente diciendo, no te vale para nada lo que has hecho antes, a menos que tengas experiencia canadiense, sí que lo he escuchado mucho decir, pero quieres decir que era como un requisito, digamos, explícito que estaba ahí, que te decían que Sí, tenías que tener experiencia canadiense. ¿Cómo? en todo lado decía como tienes que tener experiencia canadiense. Entonces en todos los trabajos, como no, tienes que... Ujú, Yo decía, bueno, o sea, entonces yo me puse a leer y era como que un profesor de la Universidad Mexicana en ujú, Toronto y hace un estudio sobre experiencia canadiense y él describe es algo totalmente discriminatorio porque es imposible, o sea, Canadá no es un sitio especial para que tú tengas que trabajar ahí, sino que tú tienes unas habilidades que has construido en tu vida, tienes una forma de hacerlo que se comparten a nivel global ujú, y son transversales. Entonces, ¿cómo es posible que un país rechace toda una cantidad de personas altamente calificadas? Porque uno de los requisitos de Canadá de la visa es que la gente sea cualificada, altamente cualificada, ah, ah, ah. y entonces lo rechazan porque dicen, no, es que ustedes no han trabajado acá. Entonces, como eso no podría ser, no tiene por qué ser así. Ahora creo que estoy entendiendo mejor lo que quieres decir. Está la idea que yo estaba hablando de que a veces los trabajos te piden experiencia canadiense, que eso lo he escuchado informalmente, como que tú puedes haber trabajado mucho tiempo en México o en España haciendo publicidad o lo que sea, pero como que cuando vas a aplicar a un trabajo no te lo cuentan de la misma manera, quieren experiencia canadiense. Pero lo que tú me Ujú. estás hablando ya es de los requisitos de las visas No, que cuentan. No, no. explícame. Son dos cosas que se mezclan, Ajá. mezclan porque todas las empresas te piden experiencia canadiense. Ujú. En otra parte, las visas, yo no tuve eso porque pues es diferente Viniste con un otra, sí, visa, sí. pero el Ujú, proceso de visas también funciona que entre más estudios tú tengas ujú, y habilidades, te dan ujú. puntos. Sí. Ujú, Entonces se dice como, ok, usted está recibiendo una mano de obra muy buena, con muy alto nivel de habilidades, estudios, de todo, y las personas se chocan en la puerta de sus empresas porque ustedes les dicen, ujú, un momento, es que esa experiencia no es válida aquí. Entonces dicen, ujú. ¿cuál es la diferencia? Exacto. Y no hay diferencia. Entonces dicen, no, es que aquí somos multiculturales, es que es como, Ujú, está la globalización, el mundo entero ya es multicultural, no es sí. algo que sea solo de acá, ya todos los países se están abriendo. Entonces son elementos que no cuadran. Y eso fue algo porque tú vienes de la idea que estos países son más abiertos en cuanto a, no sé, menos racismo, menos desigualdad, que es una cosa de Ujú, meritocracia, y ujú, descubres que no existe, que siguen siendo, que lo que en los otros países se le llama, muchos elementos que se llama, por ejemplo, lo que te decía tu networking, tu centro de apoyo, ujú. tu comunidad de apoyo, que en muchos países dicen, no, es que si no conoces a alguien no tienes el trabajo, pero allá sí, allá no tienes que Sí. conocer a nadie. Ujú. No es verdad, aquí le llaman networking. Networking es exactamente lo mismo, es conocer a alguien que te mete a la empresa. ¿Cómo lo llaman en Colombia? En Colombia muchas veces te llaman eso corrupción Hay una palabra. y nepotismo. Aquí Ajá. es como, Aquí lo llaman conozco, networking, que suena mejor. sí, aquí es como, y entonces todo el mundo es como, no, hagamos networking, es que eso, y es como, ok,
eso en los países de donde vienen Ujú. lo satanizan Ajá, y sí. aquí es, no, y yo decía como, Sí, en España lo llaman enchufe. es, Ajá. es lo mismo. Oye, lo Entonces ahí es enchufan. como empiezas esa, para mí fue como una pelea mental estar descubriendo cómo se empieza a caer todo lo que tú has pensado de un país, cómo sea Ujú, los imaginarios que construyes en cuanto por televisión, porque la gente solo te cuenta las cosas bonitas, toda esta construcción empieza a destruirse poco a poco. Entonces ujú. eso fue como uno de los puntos que llegué, ok, esto no, Y eso es no una de es las como cosas lo más pintaron. comunes también, ¿no? Que la gente llega y se encuentra que no es lo mismo que se lo había imaginado. Sí. Hasta a mí me pasa, yo recuerdo de pequeña pensar que no tenía mucha idea porque no era, yo soy de España y no era un sitio muy multicultural para nada, pero oíamos Canadá, yo me imaginaba como estas casas de madera, no sé qué me imaginaba, pero cuando vine aquí, de alguna manera yo seguía pensando, pero ¿dónde está Canadá de verdad? La que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Algo Mm. así. Pero bueno, en muchos casos esto es simplemente una fantasía que yo tenía, pero en muchos casos la gente realmente apuesta por venirse a otro país pensando que va a encontrar, no sé, que va a encontrar trabajo fácilmente, que van a ser ricos. ¿Tú, cómo te imaginabas tu vida alternativa, digamos, que estarías viviendo ahora si hubiera sido como te imaginabas? Mm. Pues la verdad es que es buena también. No, yo imaginaba ya en este punto tener mi propio como espacio, como Ajá. local o centro como de aterrizaje con mi negocio y ya ser un Ujú, poco más reconocida, tener más clientes, o sea, ujú, como que ya haber construido la empresa como tal con la que todavía estoy trabajando. ujú, Porque ahorita la empresa la tengo como en, en mi casa, entonces ujú, tengo clientes y yo muevo todo y desocupo y armo todo mi estudio fotográfico y armo los sets que me piden los ujú, clientes porque cada cliente pues me ujú, da un set diferente y tomo las fotos y chévere y eso, o voy a locaciones. ujú, Pero eso ya me lo imaginaba como tener el estudio como tal montado, corriendo, andando y también y porque también pensaba, bueno, conseguir trabajo como para ahorrar para el estudio, pues yo tengo una trayectoria bastante larga en este momento en cuanto a mi área ujú, y aquí no fue posible conseguir, o sea, conseguí en unos sitios que era como que yo decía, claro, te explotan terrible y pues ujú, dije, no voy a venir a un país, o sea, no estoy en la necesidad de venirme a un país a que me exploten, entonces no, eso era, porque, y eso me parecía chocante terrible, porque es, o sea, hablando desde un punto de vista, o sea, desde un privilegio que me genera también estos problemas de ver muchos migrantes como son explotados por asociaciones que supuestamente los tienen que apoyar y que están para ayudarlos y no tienen otra opción, porque tienen que, pues, como te decía, no tienen que sobrevivir, entonces eso también me genera un conflicto terrible, dejar tu casa, dejar todo, a irte a otro país a que te exploten. ujú. Entonces ahí fue como, uff, Así que qué feo. no es que no estés en el punto donde, digamos, en la trayectoria que te gustaría estar, pero las cosas no fueron tan fáciles como pensabas que ibas a hacer. Pensabas Ujú, que Canadá vas a encontrar más apoyo de la sociedad, que iba a ser las cosas más sencillas. Como ujú, mucha gente lo encuentra, eso, ¿no? Que vienen con una idea de que para el año uno voy a ahorrar y para el año dos ya tengo mi negocio. Y a veces estas cosas van un poco más lentas o te encuentras cosas que no te esperabas. sí, Yeah. sí, sí. Además porque tú siempre ves del pasado, ¿no? O sea, cuando yo decía, Ujú, bueno, si estuviera en Colombia sería diferente porque mi trayectoria iba hacia arriba, o sea, ya estás en el punto de ujú, la carrera que estás arriba y llegas acá y dices como, ¿qué hice? O ujú, sea, ¿cómo se me ocurrió venirme a un país que es totalmente diferente a lo que te lo pintan? Bueno, y ujú. tampoco hice mucha investigación, la verdad, antes de venir acá. Hay que admitirlo. Ok. ¿Y hubo momentos en los que pensaste, me vuelvo a Colombia? ¿O lo sigues pensando? No sé. Ya no, en Ujú, este momento no, porque, pues porque tú dejas o sea, ya lo que recuerdo de Colombia es lo que viví y el tiempo pasa para todo el mundo. ujú, O sea, el tiempo no se detuvo allá, toda la gente sigue, entonces no va a ser lo mismo lo que dejé. ujú, Y aquí pues ya tengo más clientes, todo está avanzando,
Entonces ya en este momento no volvería a Colombia por eso. Sí lo pensé varias veces. Ujú. O sea, como que, bueno, dijimos el año de la pandemia y dijimos, bueno, no vamos a volver porque está en pandemia, el mundo está en caos total. O sea, Si es donde que te dejaban vayamos, volver entonces, porque no sí, era tan... sí. Ajá. O sea, donde volvamos es lo mismo. Ya después pensamos, bueno, regresémonos, pero pues también mi esposo tiene un muy buen trabajo acá, entonces como, o sea, ya cuando empiezas como que la vida te empieza a amarrar. Y te empiezas a establecer aquí Ujú, también, sí, imagino. entonces no vas a empezar otra vez, es como, porque vuelves y es la reemigración y volver a establecerte y volver otra vez el proceso y decimos como, ay no, Sí, como que me da pereza. bueno, mirarlo por la parte positiva es como que hubo un momento cuando te viniste aquí donde realmente sentías que habías perdido, no sé, el estatus, el punto, el lugar donde ya habías llegado, todo lo que habías estado trabajando, como que lo perdiste y bajaste un poco a tener que empezar desde más atrás. Pero ahora ya entiendo que ya te has incorporado otra vez aquí y que ahora ya sientes que has encontrado la forma de seguir adelante aquí también. Sí, es que tienes que replantearte, porque Ujú. como volverte a crear prácticamente. Porque en Colombia, bueno, son los estatus, tú te mueves por estatus laboral, por las conexiones, Mm. y te marcan como unos elementos Ujú. de tu identidad. Y aquí ya tienes que empezar a ver como qué es realmente lo que quieres para ti y cuál es, o sea, cómo es la búsqueda, mi desarrollo personal. Entonces ya no me interesan muchísimas cosas que antes me interesaban. Ahorita estoy haciendo lo que me gusta, que es la fotografía. Yo también pinto, soy Ujú. pintora, pinto al óleo y eso también lo hago. Entonces tengo ese desarrollo personal, que aunque no soy famosa ni nada, ni reconocida por ahora, ¿no? La vieron aquí Sí, primero. sí, por ahora, sí ya te llena más, entonces ya no necesitas, y pues igual la calidad de vida al final es lo mismo, o sea, afortunadamente yo no me he tenido que limitar Ujú. de las cosas, entonces uno dice, bueno, Ah, qué bueno, es qué bueno. Yo como, creo que es una inspiración para mucha gente el hecho de que ahora ya no sientas que te has tenido que limitar, que al final puedes tener una vida distinta a la que tendrías en Colombia, pero también puedes tener una vida aquí. ujú, Ujú. Y una vida con cosas, con lo que quieres hacer. No... También una cosa que hablamos mucho en este podcast, ¿no? Que muchas personas como que ya llegan al punto en el que se desesperan y ya dicen, ok, bueno, ya sé que aquí me va a tocar tener una vida muy diferente, lo cual es cierto para todos. Yo creo que todos tenemos una vida muy diferente de lo que teníamos en nuestros países o lo que hubiéramos tenido en nuestros países, ujú. pero al mismo tiempo no tiene que ser una mala vida, no tiene que ser que estás resignado a todo, sino que puedes seguir de alguna manera con, con tus sueños, igual un poco distinto. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, creo que eso es, o sea, lo que tiene que hacer la gente es como, no está mal si quieren volver, Uh -huh, o sea, porque la diferencia en la migración cuando no se hace desde la precariedad o la necesidad, porque si tú eres refugiado, uh -huh, pues no puedes volver, porque si saliste fue por algo, pero cuando puedes volver no está mal ni es un fracaso, porque mucha gente se conforma y siente eso porque creen que, ay, no volví, van a decir que fracasé. No está mal volver, si no se siente bien uno en un sitio, uno tiene que tener las posibilidades de irse también. uh -huh. Pero también tiene que replantearse si es que eso se está haciendo desde que, o sea, si uno todavía sigue en una mentalidad de, no, es que tengo que ser esto, tengo que ser lo otro, Ujú. para poder vivir en ese sitio. Me imagino que si alguien vuelve, no sé si conoces a alguien que volvió, pero también de alguna manera es un problema para las fantasías de los demás, o cómo es que no te fue bien, si allá mi amigo está haciendo tal, o sí, que Sí. igual, no sé, tienen vergüenza de volver o y que no pudieron hacer lo que... Sí, es que ese es un tabú. A mí me parece importante que la gente sepa que la migración no es fácil y que es un tabú que hay que romper eso que estás diciendo. O sea, si Mm, alguien vuelve, pues está volviendo a su casa. O sea, tu país es tu casa. Y ujú, estos países son lugares prestados al final. Entonces, si vuelven, pues bienvenido, tiene que hacerlos. Inclusive yo antes de venir fue algo curioso que me rondó la cabeza harto. Yo estaba, bueno, estaba trabajando en un proyecto y una de las personas que trabaja en ese proyecto yo le dije, ah, no, este es mi último proyecto acá porque me voy para Canadá.
Entonces me dijo, ay, ¿y eso? Y yo le dije, no, pues mi esposo y eso, ya. Y me dijo, yo viví en Canadá. Y yo le dije, ay, ¿qué tal? Y me dijo, es lo peor que he hecho en mi vida. Dijo, lo odié y no te lo recomiendo. ¿Eso te dijo? ¿En qué parte Sí, de Canadá había vivido? ella vivió en Quebec Ok. y me dijo, no te lo recomiendo, es lo peor, pero pues cada quien tiene una historia. Ah, Y esa fue la, y yo, dije, bueno, pues sí, una persona realmente exitosa en Colombia, me dijo eso porque ella es muy exitosa en su campo. Y yo, bueno, sí, cada quien No, las historias de le cada va uno son diferentes, contarse. lo que se encuentran, lo que tienen de vuelta en Ujú, casa, o sea, todo. Yo creo que está bien no generalizar que lo que le funciona a otro te va a funcionar a ti, en cualquiera de las dos direcciones, porque cada caso ujú, es completamente distinto. Sí que hay cosas que como que se repiten, ¿no? No sé cómo, por ejemplo, mucha gente nos habla del inglés y que el inglés es algo que se lo encontraron mucho más duro de lo que pensaban. Parece que en tu caso ya habías estudiado inglés en Australia, no lo ujú. encontraste, o sí lo encontraste, ¿cómo fue eso para ti? No, para mí el inglés canadiense es realmente fácil porque hablan súper despacio. Entonces es como, ok, No todo el yo, mundo dice eso. yo ya, y pues es que es duro. Yo ya había vivido en Nueva York también, o Ujú, sea, ya había vivido en países que hablan inglés, entonces ese ujú, no fue un problema para mí. Pues al menos aquí en Vancouver, ¿no? Porque si vas a sitios, a pequeños pueblos, siempre es, ¿what's that? Te dicen así cuando no. ujú, Pero igual no, ese ujú, no ha sido un problema para mí, ujú, el inglés. Y sí, no. Y además mi ujú, esposo habla inglés. ujú. Es una situación Entonces, diferente. sí, eso totalmente. Si vienes con inglés, sí, claro, la vida es mucho más amigable. Ujú. Sí, porque a Que, veces eso puede resultar un gran obstáculo, además de los otros obstáculos que también puede haber, que pueden ser como lo de la experiencia canadiense. canadiense Sí. y el hecho de que no te reconozcan, no sé, los títulos que tienes o no los vean de la misma manera cuando es de otro país. Porque yo iba a decir que aparte de experiencia canadiense, yo diría que también hay cierta preferencia por países de habla inglesa, Ujú. por ejemplo, en cuanto a los estudios, ¿no? Como que a veces es más fácil si has estudiado, ya sea en Inglaterra, en Estados Unidos o algo, pero algo que sea en inglés, como que ya te van a poner menos problemas con eso. Sí, ¿Has visto ese tipo de cosas? sí, sí. Ujú. Sí, porque siempre asumen que tú no hablas bien inglés y asumen que las universidades en los países anglosajones son de mayor calidad. Exacto, sí. Entonces, eso es una concepción que tienen acá. Lo cual no siempre es el caso, porque incluso en Canadá, no sé si habrás escuchado, yo sí he escuchado que hay muchas universidades que realmente no son buenas, o colleges o así, que están hechos más bien con la idea pues, de traer gente así de forma masiva y todo eso. Pero a veces la gente dice, ¿cómo es que una universidad como esa sí la reconocen? Pero ya sea una universidad, yo creo que a veces nos frustramos con eso, porque ya sea una universidad igual muy conocida en un país que no se habla inglesa, como que es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Sí, es que, o sea, Ujú, todo va al mismo punto, dice ese racismo internalizado que hay en Canadá ujú, y en muchos países anglosajones. Lo de nosotros sí vale, la educación del resto del mundo es menos, cuando realmente no es el caso. O ujú, sea, no comparan siempre y no es el caso. O sea, hay muchas universidades en todos los países, hay universidades buenas y universidades malas, y por eso hay un ranking de universidades. Si uno estudia el ranking de universidades, se da cuenta que hay universidades de todo el mundo por encima de canadienses. Entonces, por eso las miden y hay esta forma. Pero eso es una concepción que ellos tienen y con lo mismo que ven a la gente. ujú, ¿Cómo así? Soy canadiense, soy mejor que tú, así no te lo digan, pero sí es ese como ese orgullo que sienten de decir como no es que nosotros somos de acá ujú, y menosprecian los valores de otra gente, los conocimientos, que es lo que hacen con las primeras naciones, con lo que hacen con todo lo que no se mida el mismo hacia ellos. ujú, Y no en cuanto al lado, por ejemplo, hablando del sur, ¿qué es lo que nos han metido desde pequeñitos? Es que estos países de Sudamérica son países del tercer mundo, es que son menos, todo eso, y es una ujú, concepción que se construye en cuanto a películas, la forma del discurso, todos estos discursos se construyen para tener ese ujú, tipo de disparidad, y creo que eso es algo que se siente cuando se llega acá, se siente este golpe de que te miran como, no, espérate,
O sea, aquí no estamos de tú a tú y lo mismo pues como miran al sur. En Europa, España, en todos los países miran al sur como si fuera menos. Porque ya creen que simplemente, o sea, son unas ideas que se les ha vendido por todo lado, tanto al sur como al norte, a todos se les ha vendido la idea La misma de idea, que es incluso las una personas del mismo sitio a disparidad. veces. También sucede, yo digo que también sucede en España y no solamente con el sur, sino, por ejemplo, le hablaba a alguien, ¿no? De esto el otro día, que cualquier cosa extranjera, extranjera de Alemania, de Suiza, de esto se ve mejor, de Canadá también, ¿no? Da igual, o sea, como que ya hay una, porque como dices tú, te lo dicen de muchas maneras y se te queda en la cabeza y nadie ya se plantea si realmente es mejor o no es mejor un producto, un servicio, una universidad, sino que son cosas que están muy metidas, internalizadas de muchas formas y que a veces todo el mundo como ya entra en ese mundo. Sí, se Ajá. construye ese discurso y nadie lo, o sea, Ujú, nadie lo pone en tela de juicio. Entonces se siguen construyendo y construyendo ujú, y es, o sea, es algo que pues muy poca gente como que lo cuestiona. ajá, Y pues eso pasa acá y creo que eso es algo que choca cuando llegas acá porque uno llega y como, espérate un segundo, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, o te sienten el acento, inmediatamente es como, porque yo sí, o sea, hablo inglés, pero con un acento re fuerte. O sea, ujú, apenas me escuchan, es como, ¿de qué parte de Latinoamérica eres? Porque identifican mis... Pero todo eso te marca y eso aunque no se, o sea, no se hace consciente si se convierte en un peso mental ujú. que te va arrastrando. Entonces, hasta que no se identifique, no lo puedes Y como hasta que no que, puedas verlo. no Ok. lo puedes ver. Y ya para ir terminando, viendo todas estas dificultades y también temas, bueno, de ciertos tipos de discriminación y que no quizás son tan evidentes, tan obvios, eh, ¿qué crees que las comunidades inmigrantes podemos hacer para, para remediar esta situación, para tener una buena vida aquí? ¿Qué nos recomendarías a todos? Bueno, yo creo que primero apoyarse y Ujú, dejar de, porque lo que decías, en las mismas comunidades está esa discriminación. Entonces, dejar de repetir dichos tan horribles como, no, es que son colombianos o son mexicanos y seguir reforzando estereotipos con tal de encajar. Lo he ujú, visto muchísimo y lo he visto con mi esposo, no que era esto, sino que cuando reúno amigos de Latinoamérica, por tratar de encajar con él, como tener esa aceptación, ujú, le dicen cosas como, no, pero nosotros sí somos buenos, no, pero nosotros sí manejamos bien. Entonces él les dice como, ¿y cómo así los demás no? Y ellos son, no, es que como tal, entonces dejen de reforzar por sentirse aceptados. ujú, Entonces dejen de reforzar otras, dejen de pelear entre las diferentes grupos, como generar esa unión entre los grupos latinos, hispanohablantes, como empezar a apoyar más al inmigrante y empezar a romper esos estereotipos, que es el problema, porque es que no solamente es de los de acá, sino de todos, todos nos educamos con estereotipos que tenemos que pensarlos y romperlos para poder seguir adelante y pues ujú. generar una comunidad fuerte. Ujú. Y Eso sería. también ser un ejemplo nosotros mismos no sé, digo, ser un ejemplo para los demás de diferentes o de cosas que no son del estereotipo que se tiene, ¿no? Ujú. Volviendo a lo que te estaba diciendo antes, que si estamos aquí y veníamos con la idea, como viniste tú, de hacer fotografía, no nos vamos a conformar de pronto con cuidar personas mayores porque la gente de nuestra comunidad que conocemos también lo hacen todos y ya encontramos alguna dificultad y ya nos olvidamos de lo que queríamos hacer, de lo que nos gustaba y de todo y nos metemos ahí en eso, ¿ya? Sí. En ese mundo. Y eso sí que tienes que parar y pensarlo a cada rato. Es lo Ujú. difícil, como que uno le da y le da y dice, ¿será que busco otra cosa? Y dice, no, no, focus, focus. No, Sí, no olvidarte. sí, no olvidarte de los sueños, o sea, de por Ujú. qué viniste. Eso Okay. es importante tenerlo claro. No Mm, dejarte, lo que dices es súper cierto. No mm, dejarte arrastrar por otra vida que al final no, o sea, si te hace feliz, bien, pero si no, pues ujú. sigue con tus sueños.
Ok, Gina, muchísimas gracias. Y ya para terminar, si alguien está escuchando esto y quiere ponerse en contacto contigo para fotografía o vídeos, ¿qué tipo de cosas haces y cómo te pueden encontrar? Bueno, hago fotografía de retrato, cubro eventos, cumpleaños, eventos, fotografía para cumpleaños, no eventos de cumpleaños, fotografía de No les vas a hacer todo el no, cumpleaños. sino de cumpleañeros. Qué pena. Sí. Y me pueden encontrar en Instagram con @Gina _photographer y ahí me conecté a todas las Se lo redes. vamos a poner por escrito Sí, abajo de todas formas para que lo encuentren más fácil. sí, sí, porque y ahí pues esa, mi página web www.ginarusiphotographer.com. Okay, También me pueden contactar por ahí. muy bien, Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y contarnos algo un poco distinto a muchas de las historias que hemos oído, pero está muy bien tener diferentes puntos de vista y también puntos de vista, pues eso, más críticos, pero al final con el mismo mensaje de que si estamos aquí nos queremos adaptar y tener la mejor vida posible. Ujú. Okay. Gracias por Chao. invitarme. De nada. Chao. 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 ¿Listo? Ok.